noches. Estamos aquí en una edición especial de La Brújula, en el contexto de las elecciones, de todo lo que tiene que ver con el panorama político de la sociedad, de nuestro país, de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Bueno, elegimos saltear entre jueves y jueves y hacer una parada en el martes, porque hoy es día 17 de octubre, día de la lealtad peronista. Entonces, bueno, creímos que estaría bueno invitar al justicialismo de nuestra ciudad. Así que bueno, estamos acá con los candidatos, como con Dani Barrio Nuevo, está Milton también, que es un representante de lo que fue la agrupación Bicentenario, que ahora están dentro del justicialismo. Estamos con el señor Jorge Tonero, que fue varias veces intendente de la ciudad por el justicialismo, y con Gerardo Pierantoni, que bueno, lo invitamos, aparte de, creo que simpatiza por el justicialismo, lo invitamos porque es profesor de historia y para preguntarle un poco también lo que tiene que ver con aquel 17 de octubre de 1945. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya nos encabezamos en ese hecho. ¿Nos querés contar un poco cómo era la sociedad antes especialmente del 42, 43, que fue cuando Perón empezó a ser conocido? Sí, a mí me parece que hay, para entender lo que pasó en la sociedad argentina en ese momento, estamos durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Argentina esta de los 40 es la Argentina que está mirando lo que pasa en Europa, ¿cierto? La Segunda Guerra Mundial, el desenlace es que van a ganar los aliados, Inglaterra, Francia, el apoyo de Estados Unidos, China, ¿cierto? Van a derrotar al eje Roma-Berlín-Tokio, ¿cierto? Yo no me voy a meter tanto en la guerra, pero sí decirle que todo eso influye mucho con lo que está pasando en Argentina. Y hay, si yo tuviera que sintetizar rápido el tema, hay tres fenómenos, me parece, tres procesos. Uno es económico, el otro es social y el otro es político. Y no aislados, se van comunicando, están bastante relacionados. El económico es, que impacta sobre las transformaciones que va a haber en la sociedad argentina, es lo que va pasando a partir de la crisis del 29-30. Esa crisis del 29-30 hace que las naciones que eran proveedoras de manufacturas, proveedoras de maquinaria de la República Argentina, empiecen a tener una política mucho más proteccionista y decaiga el comercio internacional. Entonces, y Argentina tiene un problema, se cae el precio de los granos, se cae el precio de la ganadería y no tiene, ¿cierto?, la moneda extranjera, los dólares para comprar esa maquinaria, esos productos que compraba. Tiene que reemplazarlo. A ese proceso, que yo no me voy a detener mucho, pero los economistas dicen muy bien, se llama proceso de sustitución de importaciones. Y empieza en Rosario, empieza en Córdoba, pero sobre todo en Buenos Aires y en el cordón que rodea la capital federal, todo un proceso de industrialización para reemplazar industria textil, los frigoríficos, empieza toda esa etapa donde esta nueva industria que se crea lo que va a hacer, va a funcionar como una aspiradora del otro tema que es social, que es la llegada de miles de migrantes internos que van a salir, muchos rurales, en este proceso de urbanización que se da en todo el mundo, ¿cierto? Pero acá tiene esta característica. Mucha gente del interior del país van a encontrar su trabajo en la provincia de Buenos Aires, en los cordones industriales que rodean a la capital federal, y van a llegar a ese lugar, y van a formar una clase trabajadora nueva, y ahí aparece lo social. Acá se dio también en la parte de San Nicolás, hubo todo lo que tenía que ver cuando con empiece la industria siderúrgica, sí, se va a dar ese, y después lo que nosotros decimos el cordón industrial. Pero te digo, 40 y pico, 43 para tener un dato, la producción industrial de Argentina supera a la ganadera y a la cerealera. Como un dato importante, como nunca. Claro, se va rompiendo el modelo agroexportador. Van llegando estos contingentes que después serán, peyorativamente, será el aluvión zoológico, y es la gente que hace el 17 de octubre. O sea, estamos hablando entonces de un proceso de migraciones internas. Y el proceso político es que la revolución del 43,
que tiene ahí, los militares están un poco desorganizados, pero tiene alguien que es muy lúcido, te lo va a decir vos que lo tenés feliz, Luna, el que va entendiendo este proceso que yo describo es Perón. O sea, Perón va viendo que hay un proceso de industrialización, está dentro de los militares que son industrialistas, está viendo el proceso de migraciones internas, y estos nuevos actores no van a ir a los sindicatos socialistas, anarquistas, que son los que controlaban antes, porque él lo que pide es estar en un lugar que era una repartición que estaba en desuso en los gobiernos conservadores. Fue muy hábil, ¿no? O sea, fue muy comprende el proceso y va adelante a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde ese lugar es donde empieza a establecer una relación con esos sindicatos y con esos nuevos migrantes que forman esta clase trabajadora. Ocupa espacios dentro del gobierno militar. Farrell, que es el segundo presidente de este proceso, es su amigo y lo nombra vicepresidente, sí, lo nombra varios cargos, claro, ministro de guerra, secretario, acumula mucho poder. Eso despierta, por ejemplo, la Unión Industrial, ¿cierto? De ese momento, los industriales empiezan a quejarse porque desde la Secretaría de Trabajo aparecen las vacaciones, el aguinaldo, si está accidentado, si está enfermo, empezar a cobrar, la jubilación, se extiende la jubilación, el estatuto del peón para la explotación que había en los campos. Todo eso va a ir generando un nivel de solidaridad con este coronel muy joven que entiende todo este proceso que está pasando. Cuando empieza a acumular poder, tiene un sector de los militares que lo resiste y tiene todas las fuerzas políticas opositoras, socialistas, comunistas, demócratas, progresistas, conservadores, que van informando la Unión Democrática para enfrentarlo a Perón. Pero aparte, a Perón le viene como anillo al dedo la intromisión, hoy lo que decimos la embajada de Estados Unidos, del embajador de aquel momento. O sea, Braden, el embajador norteamericano, se encabeza, hasta habla en los actos, cierra los actos de la Unión Democrática el embajador de Estados Unidos. Eso, para estos militares nacionalistas, para esta nueva clase trabajadora que se está formando, no tiene nada que ver. Acá vamos por un modelo de desarrollo nacional, con distribución de la riqueza, con la ampliación de los derechos, en un momento donde los trabajadores no había derecho. ¿Qué hay que hacer? Hay que eliminarlo a Perón de la escena. Lo ponen preso a Perón, lo llevan a Martín García, ya había estado Irigoyen, o sea, un lugar para presidentes populares, la isla Martín García. Y desde ahí se va a ir generando todo este movimiento, ¿cierto?, que van a ir generando. Hay presencia, porque Eva Perón lo milita al 17 de octubre. Disculpame un segundito, porque claro, él quizá hasta ese momento ni pensó que iba a tener tanto, que iba a resurgir de esa forma. Porque decían, mientras repasaba para ver las preguntas y eso, que en ese primer momento él como que quería seducir a gente del radicalismo, para alinearse dentro del radicalismo. Pero que era la fuerza existente. Con todo el grupo de Forja. Claro, y el famoso líder de Villa María, Sabatini, Amadeo Sabatini. Pero bueno, Amadeo Sabatini lo habían querido convencer previamente la Unión Democrática para llevarlo como presidente. Sí, que era la fuerza de ese momento. Claro. Y posteriormente también lo quiso seducir el peronismo. No, ¿qué pasa? Que con Sabatini, a quien Perón lo respetaba, lo respetaba mucho, pero tenía un problema personal, Sabatini. Sabatini era indomable y él era el intérprete del radicalismo y no permitía que nadie interpretara más que él. Entonces, para funcionar orgánicamente, Sabatini era un problema. Y él lo sabía, así que generalmente rechazó todo ese tipo de cosas que le podía traer un condicionamiento a futuro. Pero bueno, continúa Gerardo, perdón. Bueno, yo me meto un poquito en el 17 de octubre, que es, Jorge ahí también nombra a los radicales. Hay un grupo que para mí es importantísimo, que es Forja. Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Porque ellos, ¿qué decían? Estaban viendo, hablaban de la década infame como el estatuto legal del coloniaje, el libro de Jaureche, donde describen cómo Argentina era una colonia británica y cómo, si queríamos bienestar, teníamos que empezar a construir un país autónomo, pensado en el desarrollo nacional, buenos salarios, buen mercado interno. Entonces, cuando aparece, te digo, cuando se va a ir produciendo todo ese fervor que termina el 17 de octubre, hay algunos personajes así clave que a mí me gustaría ser muy rápido y nombrar. Jaureche tiene un militante que es de la zona de Herli, ahí en el Gran Buenos Aires, y dice que movía 30 votos nada más, ¿cierto?, del lado radical. Y este señor le comenta
que lo que va a pasar el otro día, están hablando del 16, mirá que el 17 le dice a Jauretche, se van a movilizar los trabajadores, van a venir para Buenos Aires desde la provincia porque van a pedir que a Perón lo liberen. Entonces Jauretche le dice, bueno, y dice, ¿qué hacemos, doctor? Y Jauretche dice, vos agarrás la bandera de Forja, te pones adelante y te venís con toda la gente. Y dice, él que movía 30 militantes cruzó el puente Pueyrredón, que divide la capital federal con provincia, con 10.000 personas. O sea que se transformó en un dirigente de masa. Claro, entonces, o Marechal, ¿cierto? Marechal, porque hablamos recién de los intelectuales del peronismo, Marechal que vio pasar toda esa gente, todos esos trabajadores enfrente de la casa pidiendo el rescate de Perón, y dice, ese día me hice peronista. Cuando vi pasar toda esa gente, me hice peronista. Y el otro gran líder de Forja, que deja una frase que sintetiza lo que es el 17 de octubre, cuando dice, es el subsuelo de la patria sublevado. Todos esos que eran invisibles hasta ese momento, para esa capital federal blanca, descendientes de europeos, y que no veían, ¿cierto? Por eso van a decir en los Cabecitas Negras o el Aluvión Zoológico, toda esta gente que va a llegar y que va a hacer el rescate de Perón. Los mismos que lo metieron preso a Perón, lo tienen que ir a buscar a Perón. Y hay un personaje clave también, yo nombré a Forja, pero que es Mercante, un tipo muy aliado de Perón, Mercante, que inclusive hace una chicana de las que se usan en política, como Ábalos era el general que lo había desterrado a Perón. Él cuando está frente a la multitud, lo que dice Mercante, dice, ahora va a hablar Ábalos, pero lo nombra para que la gente lo insulte en todos los idiomas posibles. Y Ábalos fue 3 o 4 veces a encarar el micrófono, pero no pudo hablar porque la gente sabía que Ábalos era el tipo que lo había traicionado a Perón. Viene Perón y de ahí empieza esa relación con el pueblo, ¿no? Así que, bueno, realmente fue un antes y un después, que yo creo que ni él se habría imaginado que tenía tanta gente que estaba dispuesto a apoyarlo, ¿no es cierto? ¿Es verdad que cerraban los puentes para que había boicot? En ese momento, como lo hay en todo acto político, siempre hubo boicot, y dicen que el puente también se cerró y que cruzaban sobre tablas o en balsas o improvisaban como pudieran hasta que vuelven a bajar para cruzar el riachuelo. Incluso porque hay una poesía de Leónidas Lamborghini que se llama Con las patas en la fuente, porque la gente veía con horror cómo esa gente, que ustedes saben que ese 17 de octubre fue muy caluroso, muy caluroso, y entonces a las 3 de la tarde estaban en plena Plaza de Mayo sin mucha protección del sol, y habían caminado kilómetros y kilómetros, porque eso tenemos que reconocerlo, tampoco el sistema de transporte funcionó en función de ese acto, la gente espontáneamente vino como pudo. Y entonces la gente se sacaba el calzado y ponía los pies en las fuentes que tenía Plaza de Mayo en ese momento para refrescarse y refrescar sus pies. Y bueno, eso era visto que hay con fotos horror. También de eso, de la y cómo gente. Se trasladaban, cómo se movilizaban en un colectivo desbordado de gente. Claro, Techos para los tranvías llenos de gente en el techo. De cualquier manera, yo quería decir algo más, porque no tenemos que olvidarnos, sobre todo los que somos más grandes, de que hay mucha gente joven que a lo mejor ve estos programas y no puede dimensionar algunas cosas, porque todo en el tiempo se termina diluyendo o perdiendo a lo mejor importancia. Yo quería un pequeño detalle, que hoy sería una herejía, a pesar de que a la soberanía argentina se la viola por otros medios, pero quiero contar esto porque es importante. El Banco Central de la República Argentina fue creado en la década del 30, en pleno gobierno conservador. O sea, antes no tenía el Banco Central la República Argentina. Entonces, bueno, uno dice, se dio a través del Parlamento Nacional una ley por la cual se encargó a algún grupo de economistas y financistas argentinos la redacción de una ley para crear el Banco Central. No fue así. Resulta que Inglaterra había hecho un contrato a través de una financista o un experto en finanzas inglés
para crear el Banco Central de la India. De la India. Parece que los indios, que debemos decir, era una colonia británica en ese momento, no era que libremente se había... No, era una colonia británica, tuvo dificultades para entronizar ese proyecto porque los indios dijeron, no, por favor, no podemos traer eso porque es violatorio hasta de la más elemental soberanía de nuestro país. ¿Qué hizo la Argentina? Lo compró tal como estaba. Le cambiaron los nombres, en vez de República de la India, pusieron República Argentina y lo adoptaron como proyecto. Lo mandan al Parlamento argentino y acá viene el horror peor. Se aprueba el libro cerrado. Esa fue la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina. Imagínense ustedes, hecho por un inglés, a quién favorecía ese Banco Central. ¿De qué soberanía nos íbamos a hablar? Yo creo que todas estas cuestiones han sido tan, digamos, alevosas, por decirlo de una palabra. Claro, que como que la gente lo tomó como tabla de salvación, o sea, era lo que necesitaban en ese momento. Sí, de cualquier manera no quiero olvidarme de que también en estos días la República Argentina, a pesar de tener un conflicto de larga data con el Reino Unido, mandó las reservas de oro que tiene a depositar en un banco inglés. Y cualquier semejanza con sobremonte. Eso. Sí. Con sobremonte. Sí. Entonces, muchas veces esto, dicho para la gente más joven, es para reflexionar, porque nada es casual, ni nada es inocuo. Yo quiero decir una sola cosa, simplemente que se me ocurre en este momento. Las reservas de oro puestas en un banco inglés, en este momento, podría ser motivo de una embargo de cualquier país. Por el tema también de las deudas que tenían. Y además estamos tomando deudas reconociendo la jurisdicción de otros países que no son la Argentina, ¿no? Bueno, eso también es gravísimo. Pero bueno. ¿Qué similitud también le encuentran, lo que vos decías antes, de esos cabecitas negras que pasaban tan diferente a la persona ilustrada? Porque además entendamos que no había televisión todavía, No. O sea, que por ahí era muy difícil visualizar, por ejemplo, vos se escuchaba a lo mejor la radio de los sindicatos, esto, pero era por ahí difícil visualizar a toda esa gente. De repente, verlas pasar todas juntas debe haber sido, ¿no es cierto? Sí, seguro. Obvio. Porque nosotros ahora tenemos idea de lo que es el resto del país, la magnitud de un acto político, porque lo ve por la televisión o por las redes sociales. Antes, sí, para destacar, como dice Mari, me parece que lo de las redes hoy juegan un papel importante, los medios están jugando un papel muy importante, y traer a la reflexión siempre esta bisagra que hubo en la historia argentina y el liderazgo del general Perón, movilizando, como vos decís, a través de los sindicatos y los trabajadores a 1 millón de personas, se dice en ese momento, a la calle, defendiendo los derechos. Y bueno, hoy por ahí sí es más fácil en la actualidad una movilización, la manera de la comunicación, las formas de comunicación que hay. Pero es un acto bisagra ese 17 de octubre dentro de la historia argentina, que es siempre importante tenerlo en cuenta y revisar la historia, porque para no repetirla, ¿no? Como dice Jorge. Sí, pero hoy existe también eso de decir ahora no se dice más los cabecitas negras, ahora se dicen los choriplaneros. Sí, hay una cuestión peyorativa siempre, ¿cierto? Está bien. ¿Y a qué se debe eso de siempre el tratar de desmerecer al otro? Voy a salir para otro lado con un poco de literatura. Yo leí hace un año y algo un libro de Gamerro, es un libro premiado que trabaja toda la literatura argentina. Él es porteño, ¿cierto? Y él dice, te lo voy a decir tal cual como él lo comenta, dice, Buenos Aires es una ciudad racista, ¿viste? Lo dice un porteño. ¿Y por qué? Y dice, porque el señor que está en el edificio es de color, los muchachos que pasan juntando la basura son de color. Todas las peores tareas las van desarrollando la gente que es de color.
Y aparte dice, y yo que no soy racista, sin embargo tengo prejuicio. Y cuenta 2 o 3 anécdotas de lo que le pasaron a él. Yo te cuento una, y cómo tiene que ver con este armado, con esta reedición de civilización y barbarie, donde si Susana Jiménez y Mirta Legrand son las ilustradas, ¿cierto? Que una ve dinosaurio y la otra dice que había una campaña argentina. Yo te digo, claro, porque desde esa bocina tratan al resto. Yo soy peronista por biblioteca, porque mi viejo era demócrata progresista. Yo me hice por la literatura peronista. Pero no me quiero ir de ahí y sí volver a esta. Él dice que va a un centro de salud en Buenos Aires y hay una chica con un rostro indiado, ¿no? Y entonces se sienta, espera, pasa un ratito, la chica no la atiende. Y dice, señorita, dice, le pregunta a él, dice, ¿cuándo viene la doctora? Y dice, no, dice, la doctora soy yo. Entonces, porque en la cabeza de él y en los prejuicios de él, esa mujer con rostro indiado no podía tener el título de medicina. Entonces, pasa mucho en Buenos Aires. Sí, esta idea, claro, sí, pero aparte es de los lugares donde tienen los medios y donde ahí difunden. Esta idea que, insisto, es una reedición de civilización y barbarie. Pero aparte nosotros terminamos de nombrar a algunos intelectuales que los quisieran tener todo. Porque un Homero Mansi, un Marechal, un Scalabrini Ortiz, un Juan José Hernández Arregui, un Nicolás Casulio, un Negro Feynman. ¿Sabés cuánto quisieran tener esos intelectuales? Pero yo lo que tengo son descalificadores. Un Alejandro Dolina, claro, porque es un tipo brillante. Pero esto no quita que vos veas en otro sector también gente muy inteligente. Ahora, porque es la forma de reducir a la militancia. Y tiene otra connotación política. Yo de esa manera la señora la dejo en el living, porque se cree que los tipos de esos que ganan la calle, que hacen política ganando la calle, dan miedo. Claro, no, y aparte van por un choripán. Y entonces, yo te digo, hay dos cosas, que la movilización puede lo que no puede la mujer en el living, esperando que cambie el programa de la tarde de Chimento por el otro programa que también es de Chimento y de política. Pero hay 2 veces que el gobierno de Macri, con todo el poder que tiene, tuvo que retroceder. Y fue después de movilizaciones masivas. Cuando intentó, con los genocidas que están presos, 2 años por uno que estuvieran adentro. Hubo una movilización masiva y sucumbió el proyecto. Y el segundo es cuando quiso pasar el 24 de marzo, lo quiso pasar como un feriado de los que se mueve, lo pasamos para el jueves, para el viernes, una movilización masiva, tuvo que ir para atrás y dejarlo el 24 de marzo como la fecha que los argentinos elegimos como de verdad, memoria, justicia. Entonces, esta movilización del 17 de octubre la movilización popular provoca hechos políticos. En un momento donde los partidos políticos se desdibujan, ¿cierto? Porque se desdibujan, la movilización popular tiene un efecto político muy fuerte porque cambia decisiones de un gobierno que teóricamente tiene todos los medios, todo el aparato cultural a su favor, y sin embargo con la gente en la calle tiene que ir cambiando algunas cuestiones. Es el límite, digamos. Es el límite. Entonces, es muy interesante eso de que la gente salga a la calle. Entonces, para la pasividad, porque que yo creo que esa es la gran contradicción que tiene Argentina hoy, ¿no? La militancia, digo la militancia popular de todos los partidos. Por un lado el militante, el que va a ir a convencer casa por casa, ese que está trabajando y que está convencido de lo que dice, frente a lo que dicen los medios. Yo pongo ejemplo, porque los medios que cubren a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires no van a decir que aumentó la mortalidad infantil en su distrito. Y está la noticia, está la noticia. Y los medios tampoco van a decir que en Argentina hay un 2017-2016, un 15% más de tuberculosis. No lo van a decir, porque conviene decir otra cosa, que una es buena, que la otra es mala, ¿cierto? Como si fuera una novela, y hay que adaptar a estos que están siempre viendo novelas un lenguaje político que sea similar. ¿Me entendés? Esta es la mala de la película y esta es la buena, maniqueísmo puro, y resulta que la política son violentos enfrentamientos por el control del poder. Lo que pasa es eso, ¿no? No tiene nada que ver con lo que a veces la simplificación que intentan hacer. Es verdad eso, y además a veces una simplificación estúpida. A mí me da bronca cuando, qué sé yo, vos veas con la televisión y decís, el comentario después de a lo mejor una conversación que tuvieron o un debate,
y porque viste que le contestó tal cosa. O sea, se van en lo ínfimo, en lo que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Sí, o sea, aparte fundamental hay un sujeto, viene desde mucho, ¿no? Esto, pero es que el sujeto interpretado es el que está esperando que el canal le diga para saber qué agenda ese día, qué va a repetir ese día. De manera como hacía Goebbels en el nazismo, le van a repetir 20 veces lo mismo. Y él sale diciendo eso a la calle y se encuentra con otro que repite lo mismo. Y se cree que, lo peor es que se cree que es una construcción propia. ¿Me entiendes? Pero construcción propia es lo que yo te termino de decir. Equivocado no, yo te estoy diciendo los datos que están. Nada más que son datos que se ocultan porque no conviene a determinada estructura de poder. Entonces, vuelvo a lo que comentaba antes. La tarea de la militancia política, la tarea que hacen los chicos, es una tarea sobre todo de esclarecimiento, ¿no? Mira, una pregunta que voy a dejar para el próximo bloque, pero no me la quiero olvidar, es para hablar bien y para hablar mal de Perón, que él también tenía mucho de control de la opinión, pero así no nos vamos tan lejos, no se nos va tanto el tiempo. Pero la última preguntita que le quería hacer, especialmente a usted que por ahí tiene un poco más de años que ellos. Yo estoy en el medio, por eso no me quiero hacer la joven, más años que ellos. ¿Cuánto tiene que ver también el hecho de que, por ejemplo, mi tío recuerda a lo mejor la pelota que le mandó Evita? El otro día escuché una actriz muy bonita que está de moda ahora, que hizo una película, que ella dice que su abuela también recordaba que el primer pan dulce, que los pan dulces lo empezó a comer para Navidad con Perón. Sí. ¿Cuánto tiene que ver eso que queda marcado a fuego en ciertas personas? Hay una cosa, o sea, la podés mirar de dos lados. Esa función de hacerle llegar o los juguetes, o el pan dulce, o algunas cosas más que te voy a relatar después, se cumplía, sobre todo en el interior del país, a través del correo. No sé si ustedes conocían ese detalle. Era el correo de cada lugar el que hacía la distribución. Ahora te digo, lo podés ver desde el punto de vista del que recibía. O sea, el chico que recibía el juguete, la familia que recibía algunos elementos para la mesa navideña, y aunque a ustedes les parezca mentira, sobre todo en algunas provincias del norte argentino, la Fundación Eva Perón le mandaba a las novias próximas a casarse el ajuar. El ajuar completo. ¿Por qué? Porque Eva Perón tenía el criterio de que no porque fueran humildes no podía tener su fiesta. Pero hay gente mucha gente, además, se ha sentido muy excluida de un montón de cosas que tenía. Era muy diferente el tema de las clases sociales. Claro. O sea, es una reivindicación de la persona en sí, como tal, como ser humano. Es decir, esta persona merece tenerlo. Si no hay otra manera, somos nosotros los que vamos a llevar eso adelante. Obviamente que esos son los detalles, digamos, en lo individual. En lo colectivo tenés los famosos planes de turismo que permitió que los chicos del norte pudieran pisar el mar y los del sur pudieran ir y conocer las montañas o las cataratas del Iguazú. Eso es imborrable para una criatura. Y desde el punto de vista del Estado, esto puede parecer en algún momento demagógico, pero cuando ustedes los analizan más profundamente, se van a dar cuenta la vocación y el sentido de proximidad que el Estado le da a su gestión. Es decir, no voy a la capital federal, me encierro en la casa de gobierno y estoy solamente para atender las grandes cosas. No, estoy con el ojo mío, el de mis colaboradores, el de la gente que me acompaña, muy cerca de la gente. Por eso, y Eva Perón, que era obsesiva en todo eso, a través de su fundación estuvo muy cerca de la gente. Fíjate, hace casi 60 y pico de años, 70 años que Evita ha fallecido, y sin embargo sigue en el cariño de la gente, que ya no es la que lo conoció, sino son sus nietos y en algunos casos bisnietos,
pero que saben lo que eso significaba para ellos. Alguien que estaba arriba, en un lugar privilegiado, pero que lo ejercía en su favor, con el propósito de acercar las cosas, de acercar esa diferencia enorme que existía. Entonces, yo creo que fue una época maravillosa, pero fundamentalmente rescatemos de eso el hecho de que, como bien decía Gerardo, cuando irrumpe el peronismo, que lo hace, ¿no es cierto?, por varios lugares, uno de ellos la defensa de la soberanía, ¿no es cierto?, el hecho de no mezclarla a la Argentina en un montón de cuestiones que le eran ajenas y para lo único que le servía era para complicarla, pero también, ¿no es cierto?, hubo en el peronismo un gran sentido humano, un gran sentido de que el prójimo debía ser tenido en cuenta. Y no se olviden ustedes que Cristina Kirchner acuñó una frase que dice: la patria es el otro. Esto es el reconocimiento de la cercanía que debe haber entre un gobierno y su gente. Y esto lo hemos tenido y lo hemos visto todos, porque aquí sí somos todos contemporáneos. Lo otro es un poco la historia, pero que fue una realidad. Bueno, vamos al primer corte comercial y después vamos a seguir un poco también hablando de Carcarañá, en lo que tiene que ver con el peronismo.